con la cámara. Bueno, sí, ahí está, Ale, me gustó tu mano levantada. Habilita el micrófono, ¿la podés habilitar? Ahí está. Sí. Hola, Ale, buenas noches. Hola, buenas noches, profe. Buenas noches para todos. Espero que todos se encuentren muy bien. No esperes. Supongo que están bien, entonces. No supongas. Pregúntanos. Hacé pregunta abierta. ¿Cuál sería la No te pregunta acuerdo. abierta? No, 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 Tengo no un vayas. machete al lado. No vayas a buscar. A ver, ¿cuál sería la pregunta abierta para no suponer nada que el otro día? Dale, dale, porque está para meter las ¿Cómo patas. están? Bien, bien. ¿Cómo están? Las palabras que en Bien. realidad siempre estamos bien. Eso en lo general. Pero con las personas que ya no empiezan a ser, no somos tan hipócritas con nosotros mismos, podemos llegar a decir, después te cuento. ¿Eh? Pero es Profe, la pregunta yo tengo, abierta. Excelente, felicitaciones. No habiliten los micrófonos, por favor. No habiliten los Ok. eh, micrófonos porque si no se mete eco. Ahí está. Dale, Ale. bueno, yo siempre cuando mando algún mensaje, siempre en mi descripción, ¿no? De mensaje, siempre pongo, espero que te encuentres bien, porque uno no sabe si esa persona está bien, está viva, está muerta, si capaz que está pasando una mala situación y yo siempre, no sé si hago mal, pero se ve que hago mal, pero siempre No, no, pregunto, no, espero que te no te encuentres autoflageles, bien. para que ya hiciste, escribiste un libro de cómo autoflagelarse. Así lo sentí yo. Pero para. Vamos por parte, vamos por parte. Primero, ¿cómo sabe que yo no estoy muerto y te estoy hablando de otro más allá? No lo puedes saber. No lo puedes saber. Así que por ahí ya estamos. Pero a ver, cuando yo digo de esperar, bueno, vos no hiciste el curso de oratoria, pero la gente que hizo el curso de oratoria Pero sabe lo más o menos. hago, después lo hago, después de este hago oratoria con usted, prof, porque Bueno, eso me tiene, pero para, eso esto es lo te va que a quiero. servir, le va a servir a todos los que vayan a hacer oratoria. Nunca comenzar diciendo, a lo mejor, quizás, espero. Les voy a decir algo que a muchos de ustedes, por eso yo aprecio mucho a alguien que trabaja una perspectiva muy distinta, más allá de que por ahí es un negocio, pero lo hace muy bien. No hablo de manes, no voy a hablar de manes, no voy a hablar de manes porque predicar con el ejemplo siempre, siempre. Cosa que para algunos que les puede llegar a gustar manes, ustedes saben, pero predicar con el ejemplo cero, totalmente cero, cero totalmente. Bueno, saquemos de ahí. Hablo de otro que quizás por ahí lo habrán escuchado, Rolón, lo habrán escuchado. Mm. Él transmite las cosas de una perspectiva totalmente de lo que se aplica en el día a día. Y me encanta porque me alineo muchísimo, muchísimo Sí. a lo que yo vengo trabajando hace muchísimos años. Y él lo hace, y me encanta. Y él dijo Vamos, una Rodri. cosa, algo que yo siempre repito, que nos hicieron creer que tener esperanza es bueno. Para todos le digo acá. Mm. ¿No creen que Sí. tener esperanza es bueno? Bien. Pero tener esperanza es esperar que algo ocurra. Y eso es terrible. Porque Mm. no Y a veces acciono. no puede ocurrir. ¿Sí? Porque no acciono. Entonces, ¿qué terminamos diciendo con los que personas que después tienen baja autoestima? Espero que todo se solucione. Espero que ya va a ver cómo todo va a pasar. Espera, espera, ten esperanza. Y lo que hacemos no es no accionar. Cuando en realidad las cosas van a ocurrir si yo acciono. Si quiero cambiar, cambio. Si quiero salir de mi situación, salgo, pero tengo que accionar. Entonces, en lugar de esperar, lo que tengo que ver es que eso sea un deseo. Porque si es un deseo, voy a buscarlo. El deseo nos motiva. La esperanza nos hace quedar, esperar que ocurra. ¿Me explico? Si no me Sí. explico, después me pueden preguntar. A ver, en lo que es la teología, lo que es la vida humana a través de los miles de años, vayámonos a las primeras etapas de la humanidad que todavía no se pueden descubrir de cuándo fueron. Pero sí lo que se ha descubierto hasta ahora, que hace millones de años, hay civilizaciones anteriores a las que nosotros podemos llegar a saber con 100.000 años por lo menos, que siempre hablaban y tocaban esto de la esperanza, con la perspectiva de que
esperar que llueva, pero siempre con la perspectiva de algo de afuera, digamos. Esperar que llueva, entonces hacían acciones para pedirle a algún dios que hiciera llover, que la sequía no estuviera, darnos de comer, ta. ¿Me explico? Entonces la esperanza siempre estaba en esperar que algo ocurra. Y no estaba y no dependía de mí. Porque la esperanza no depende de mí. Mírenla y piensen si depende de ustedes la esperanza. Esperar, si yo espero, no va a depender de mí. Va a depender que alguien o algo lo haga. Entonces, esperar no es lindo, no es bueno. Se habla de esperanza porque dice un mundo sin esperanza no existe. Me gustaría cambiar esa frase ya tan antigua y tan relacionada a la teología. Un mundo sin deseos no existiría. Cuando digo deseos, hablo de lo que queremos, porque todos tenemos deseos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la confianza? Primero es hipotético real, quiero algo, deseo irme de vacaciones, deseo comprarme algo, deseo salir con esa persona, deseo conocer esto, deseo hacer otra actividad física, deseo estudiar, deseo... ¿Me explico? ¿Me explico hasta ahí? Utilizo la palabra deseo para cambiarla por esperanza. Entonces, cuando vos deseas algo, lo vas a ir a buscar. Que después no lo consigas es otra cosa, pero si sos más resiliente vas a ir por otro lado y lo conseguirás de otra manera o en otro tiempo, pero lo conseguís. Es cambio, esperar es siempre lo que nos han dicho. Ya todo va a pasar. Esperá y va a ver cómo todo va a pasar. Sí, claro, pasa el tiempo. Pero lo que sentimos no termina pasando después. Y es ahí donde nosotros caemos y socavamos literalmente nuestra autoconfianza. Pero Ale, no es una crítica, es algo que todos decimos, es algo que tenemos que cambiar, todos lo decimos, todo el tiempo. Espero que estés bien, espero que todo haya salido bien, espero, y me incluyo. Es algo que cuesta mucho cambiar porque lo tenemos que hacer desde ahora hasta el final de nuestros días en el vocabulario, como el perdón, como las disculpas, ¿eh? De cambiar el perdón por la disculpa, el tener razón, No. lleva tiempo. Así que no te preocupes, era simplemente decir esto del espero y nada más. Ahora, estamos todos bien. Decimos así, estamos todos bien. Y alguno que no está mal, después por privado te va a contar. ¿Qué querías preguntar, Ale? Pensé que se iba a olvidar. No te vas a olvidar. Si querías preguntar, no te olvidas. Dale. No, quería saber cómo es una persona o cómo reacciona una persona con bajo autoestima. Mi Que usted me respuesta. lo explique. Sí. Esa es mi respuesta. A ver por qué. Sería hipócrita de mi parte y sería manipulador de mi parte decirte cómo reaccionaría una persona con baja autoestima. Millones de acciones hay. Literalmente millones de acciones. Ahora, si yo quisiera que ustedes creyeran lo que yo digo, para facturar, lo diría. Entonces diría, una persona con baja autoestima la vas a ver como una persona que callada, silenciosa, que no te va a decir nada. Y ya me estoy metiendo en la personalidad, que no tiene nada que ver, ¿se acuerdan? Pero bueno, entonces me voy a meter en eso cuando no es cierto. Va a haber personas con baja autoestima que van a estar, dale, dale, alientándote, y vos no te vas a dar cuenta que tiene baja autoestima. ¿Sabe cuándo esa persona va a demostrar que tiene baja autoestima? Cuando esté sola. Cuando se angustie, cuando se ponga triste, cuando vea que, crea, mejor dicho, no vea, crea que no puede seguir, crea que no le sale, crea que no es por ahí. Nunca nos terminamos enterando. No hay algo directamente proporcional. De hecho, para descubrir en terapia o una persona que tiene baja autoestima, tiene que haber muchísima información, pero muchísima. ¿Por qué te digo esto? Mira, te voy a dar un ejemplo. Un ejemplo, un actor como el actor este muy conocido que hizo de payamédico, ¿se acuerdan? No me acuerdo, me sale el nombre ahora.
Robbie Williams. Robbie Williams. Bueno, Robbie Williams. Robbie Williams, ¿se acuerda que terminó quitándose la vida? ¿Ustedes se hubieran imaginado que una persona tan carismática, con tanta felicidad, con todo, se hubiera quitado la vida? No, porque no funciona la depresión y no funciona la baja autoestima de esa manera. No funciona, no nos enteramos. Y cuando nos enteramos a veces es demasiado tarde. ¿Pero por qué nos enteramos? Porque hacemos esto. De eso no se habla, de eso no se, no, eso no se debe hablar. Las únicas personas que saben que tienen baja autoestima son las que la tienen. Y si querés información de cómo saber e identificar que tenés baja autoestima, lo que tiene que hacer es lo que vinimos haciendo desde el primer día. ¿Te priorizás? ¿Estás primero en la lista de prioridades cuando te escribís? Si no estás en la primera en la lista de prioridades o primero en la lista de prioridades, ya por ahí vas por un camino donde la autoestima no está muy elevada. ¿Te priorizás antes que lo demás? Si no te priorizás antes que lo demás, vas por un camino que no está marcado por la autoestima elevada. ¿Sos una persona que ante la situación más crítica no abandona y continúa? Ahí tenés otra. Pero eso lo pueden saber cada uno de ustedes, porque decirlo lo puede decir cualquiera. Hacerlo solamente esa persona que realmente tiene la autoestima más elevada. Y si no lo haces, es porque tu autoestima está baja. Y que la autoestima es la percepción de mi persona, ojo, ¿no? Esa es la autoestima. En psicología la autoestima es cómo me veo yo. Y eso cambia permanentemente de cómo me veo yo. La autoconfianza retroalimenta la autoestima. Por eso si yo tengo más autoconfianza, que está involucrada en la resiliencia, la autoestima va a ser más alta, me voy a ver más arriba. Y cuando me vea más arriba voy a querer llegar. Pero no por egocentrismo. Por ser una persona resiliente y que acciona. Ahora, si todo eso no se hace, ahí tenés muchas señales para saber que hay baja autoestima. Pero se representa en cada uno de nosotros de distintas maneras. Porque la vamos a justificar por nuestros hijos, por mi pareja, yo esto lo hago por ella, por él, ta. Cuando te decís muchas cosas de esas, tu autoestima está bien abajo. ¿Me explico, Alejandra? Sí, quiero preguntarle, no sé cómo hacer la pregunta, pero yo quiero contar algo que me pasa a mí, que siempre fue desde muy chica, y pienso yo que tiene que ver mucho con la crianza, no sé si estoy equivocada o no, Mira, pero a ver, porque para. permanentemente, Antes que cuentes porque hay sí, personas que han levantado la mano para preguntar y no demorarnos sí, demasiado. Pero antes que cuentes, nuestra vida de niño que vamos ahí programando y formándonos, tanto la vida familiar como la vida social en cualquier entorno, sea colegio, cuadra, vecinos, manzana, actividad física, qué sé yo, vóley, fútbol, lo que sea, ir a un parque, toda esa actividad social siempre influye en nuestras vidas. Siempre influye en nuestras vidas. sí, yo pienso que sí. Siempre influye. Ahora, nosotros hoy, con esto que vamos adquiriendo acá, el conocimiento, para aquellos que realmente están provocando el cambio, ¿cómo? Haciendo preguntas abiertas, no encontrando un porqué a todo, continuando a pesar de, cuesta, por supuesto que cuesta, pero comenzando a hacerlo, ahí vas a empezar a descubrir vos qué cosas del pasado son las que hoy están afectándote para empezar a dejarlas de lado. Es que esto es lo que no me afecta, pero yo escucho, pero no me afecta y no me entienden, porque me dicen que soy egoísta, porque siempre pienso en mí. Yo estoy primera en la lista en todo, para todo soy primera. Pero a ver, Entonces, para. Yo te hago sí, esta pregunta. Si vos estás primera en todo, ¿por qué me estás haciendo la pregunta esta del pasado? no, porque yo digo que tiene que ver mucho con la crianza y la confianza en nosotros mismos, Pero de ¿por las qué cosas si que vos tenés la autoestima elevada y estás primera, tenés que hacer este tipo de preguntas y te molesta lo que piensen los demás?
me hace sentir mal, sobre todo la de mi familia, no los de la calle, los de Bueno, mi pero es familia. contradictorio con la autoestima alta. Vos lo Claro, estás diciendo de la boca hacia afuera. Tengo la sí, autoestima elevada, yo confío en mí, pero por otro lado estás diciendo, me afecta esto. Contradictorio. Por eso cuando vos me preguntabas, no lo podemos saber. Ahora, en una conversación, ahí es fácil, salta. Ninguna persona resiliente con la autoestima elevada estaría preguntando o estaría repreguntando, no acá en el curso, sino en su vida cotidiana, estaría repreguntándose por qué me molesta tanto que estas personas no me entiendan. Porque ¿sabes qué? Lo predico con el ejemplo. Acepto y continúo. El egoísmo es una cosa y el egocentrismo es otra. claro. Ser egoísta está bien, porque es valorarme y crecer y aumenta. El egocentrismo es todo para mí, todo para mí, todo para mí. Solamente vos sabés cómo predicás con el ejemplo. Ahora, si las personas perciben que vos con el ejemplo predicás siendo una persona fuerte y a pesar de que te acontezcan un montón de cosas, continuás, ese egoísmo es bueno y eso es resiliencia. Ahora, si vos continuás a pesar de que tus decisiones dañen a otro, eso es egocentrismo. Y ahí sí, ya empieza a hacer ruido. ¿Me explico Mm, para todos? sí, Solamente vos vas a poder saber. Solamente vos. La gente que te puede decir, che, ¿por qué haces esto? ¿Qué sé yo? Y lo hago porque quiero. Oh, pero eso es egocentrismo. No, eso es valorarme. ¿Qué haces vos por lo que querés? Por eso el poder de la pregunta. Ahí vas a desarticular todas las oposiciones. Sobre todo de la gente más cercana. A ver, ¿qué querés vos? ¿Lo haces? Si no lo haces, ¿por qué no lo haces? Y si lo haces, bárbaro, felicitaciones. Eso no es egocentrismo, es priorizarte. Y ahí vas a tener respuestas y argumentos para que yo no lo diga la otra persona. Siempre, siempre el poder del diálogo, la pregunta desarticula cualquier suposición. Pero tengo que escuchar y tengo que preguntar. Pregúntale a esas personas qué esperan ellos, qué desean ellos, si hacen lo que quieren, qué cosas ves de vos que son egocentristas, pero no reacciones, porque si reaccionas te terminas convirtiendo en eso que esas personas dicen que sos. Por eso es importante esto, la inteligencia emocional, no reacciona. Gracias, Ale. gracias, profe. Anto, Sí. Hola hola a todos. Antonella, buenas noches. Albert- Alberto, ¿sabes qué te iba a Hola, preguntar? buenas noches ¿Cómo se Antonella. hace para... Buenas noches. Ahora sí, porque ya te había saludado antes y vos te habías conectado y estabas hablando no sé con quién y no me saludaba. Ahora quería saludarte. Bien, pasa que no estoy en casa. Por eso estoy un poco con la cámara apagada. Dale. ¿Cómo se hace para trabajar la resiliencia? Pues yo, por ejemplo, noto que soy una persona re poco resiliente, pero también creo que es un poco porque me da miedo como llegar al punto del éxito en ciertas cosas. Es como que me autobolcoteo. ¿Crees o lo Cuando sabes? algo me está saliendo, no lo sé, cuando algo me está saliendo bien, plancho, lo dejo de hacer o lo abandono para no sé, por la duda de que me salga mal si lo termino. A ver, vamos por parte. Vos crees y dijiste no, lo sé. Perfecto, lo sabes. Estás convencida. Si estás convencida de que sos resiliente. No, ni un poco, no soy ni un poco resiliente. Bien. Ahora, ¿por qué no sos resiliente por lo que estás convencida vos? No porque lo que querés, sino por lo que estás convencida. Porque la resiliencia viene de renacer, ¿no? Cuando algo sale como muy mal, uno trata como de seguir. Y quizás uno sigue, pero no sé, es como que en los proyectos, me pasa en lo laboral, por ejemplo, que cuando en algo me está yendo bien, lo dejo de hacer porque me da miedo de que si me va más bien y después caigo, la caída sea más fuerte. Bien. Y entonces, ¿cuál sería la pregunta tuya?
¿Cómo empezar a trabajar la resiliencia para empezar a cambiar? Pero tenés toda la respuesta en vos. Porque todo lo que vos decís que dejás de hacer la respuesta sería, hacelo. ¿Quién dice que no? Lo tenés en tu cabeza, yo no me puedo meter en tu cabeza y decirte, hacelo, 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 mandarte mensajes subliminales. No hay. Entonces, si vos ya sabes, tener identificado que es muy importante esto, que es lo que más cuesta, saber que abandonas cosas porque tenés miedo de que sea más, bueno, enfócate en no tener esos miedos, en generar más autoconfianza en vos. La resiliencia, aumentar la resiliencia tiene que ver con romper estructuras mentales del no debo y no tengo. Esto lo vimos en la otra clase, ¿se acuerdan cuando decíamos rompan hábitos y reglas? Lo dije al principio también, rompan hábitos y reglas. Si no rompen hábitos y reglas, olvídense. ¿Se acuerdan cuando les decía, si te gusta el almacenero, anda, cruzate y dale un pico al almacenero? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Cuando yo decía eso, bueno, yo decía eso, más allá de que no se enojen las parejas de ustedes, sino estoy poniendo un ejemplo de decir, hacelo, porque si no lo haces, nunca vas a saber lo que va a pasar. Ahora, si no lo haces, es porque tenés baja autoestima, esto que hablamos con Alejandra, de a bocas hacia afuera, sí, sos espectacular, hablando y diciendo, yo soy resiliente, soy una persona, pero la única persona, la única que va a saber, o el único que va a saber, son ustedes. La respuesta, el cómo, que siempre viene en la cabeza, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? El cómo lo tenemos cada uno de nosotros. El problema, que ahí viene el estrés, ahí viene el proceso del cambio, por eso lo toqué, cuesta cambiar. Todo lo que dijiste, la respuesta la tenés vos. Escuchate después, porque ahora va a ser difícil, pero escuchate después la grabación, vas a ver que todas las respuestas para generar la resiliencia la tenés vos. Bueno, gracias. Gracias. Y esto está muy bueno lo que hizo Antonella, porque lo hacemos permanentemente. Nosotros agarramos, nos preguntamos cosas mentalmente y nos respondemos mentalmente. Pero las cosas que no nos gustan, ahí no las respondemos. Ahí buscamos que alguien me las responda. Porque es como que no queremos, nos asume un costo más importante, que es el estrés. Pero la respuesta siempre la tenemos nosotros. Siempre la vamos a tener nosotros. Natalia. Ay. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Nati. A mí me quedó resonando el del proceso de aceptación, lo del proceso de aceptación, que si vos seguís contando lo que te pasó, todavía estabas en ese... me quedó resonando porque yo pasé una situación así y es como que todavía la recuerdo, la recuerdo, la recuerdo y la cuento, la cuento. ¿Es más como una justificación o cómo acepto ese proceso? ¿Una En, justificación del por qué? en cierta No sé. forma, En cierta forma estoy de acuerdo con vos, es una parte de cómo justificar por qué estoy pensando en eso, pero no voy a dejar de pensar en eso. A ver, para aquellos que han leído Paulo Coelho habla de cierres. Tiene que ver con procesos de duelo, de cierre, de aceptación. A mí me gusta usar la palabra aceptación. Aceptar, ¿querés llamarlo cierre? Llámalo cierre. Si en tu cabeza o en la cabeza de alguno de ustedes resuena más eso, cierre, cerrar algo. Cuando uno cierra algo que vivió crítico, no tenemos necesidad de hablarlo. Sí, no es que no vamos a hablar nunca, lo vas a hablar, en, qué sé yo, si estamos charlando y viene un comentario, bueno, vas a lo mejor comentarlo. Pero cuando tenemos la necesidad de contar algo, a mí me pasa muchísimo en estos cursos, sobre todo cuando hablamos de educación emocional, que muchas personas dicen, bueno, lo que pasa es que yo viví una situación crítica, una relación de la cual pude salir hace años y en esa relación me maltrataron, ¿cómo podemos haber vivido nosotros? Pero el problema que está representando fuertemente no es la relación que viviste, es que todavía la estás viviendo en tu cabeza y eso es lo que más daño te hace. Porque si tenés la necesidad de contarlo, es porque todavía no lo cerraste. Y eso hay que trabajarlo. Hay que ir a trabajarlo con ayuda. Porque cuando uno cierra algo, no habla sobre eso. No lo habla.
Todos hemos vivido situaciones críticas, maltrato, malas relaciones, fallecimientos de personas muy cercanas, Mm, cuestiones un poco menos críticas, pero críticas también, pérdidas de trabajo, o alguna enfermedad, una enfermedad. sí, Ahora, para aquellos que podemos estar atravesando enfermedades críticas, yo nunca hablaría de eso porque ya lo acepté. Si perdí a alguien muy cercano, nunca voy a estar hablando de eso porque ya lo acepté. Y eso en mi cabeza funciona de esa manera, pero por esto, por generar resiliencia. Y generar resiliencia es provocar cosas. Te van a tratar de todo lo que vos te podés imaginar, ¿sí? Te van a decir egocentrista, te van a decir tramposo, te van a decir embustero, te van a tratar de denigrar de la peor manera que sea. Pero ¿sabes qué pasa con sí, nosotros? Los que generamos un poco más de resiliencia. Porque la resiliencia no es que la adquirís y ya está, no, tenés que trabajarla todo el resto de tu vida, todos los días. ¿Sabes qué nos ocurre? No me importa lo que piensen los demás. ¿Me aceptas o no me sí. aceptas? Podemos dialogar, me puedes decir que hay algo que yo estoy haciendo que te molesta, te voy a solicitar disculpas y lo podemos hablar. Con esa perspectiva, bárbaro. Ahora, vos me podés tratar de lo que querés. Encima las personas nunca te lo dicen de frente, siempre te lo van diciendo por atrás, por otro lado. A mí no me importa, literalmente no me importa. Lo primero que pasa cuando sos resiliente o más, un poco más resiliente, perdés la vergüenza. Yo no tengo vergüenza, literalmente no recuerdo cuándo fue la última vez que tuve vergüenza. Literalmente. Ahora, ¿la gente que está en mi entorno tiene vergüenza por mí? Sí. Ocurre. Ay, qué Sí. vergüenza, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a salir así? ¿Cómo va a estar? Y a mí no me importa, porque lo que estoy viviendo es mi vida aquí, ahora, que mañana no sé si voy a estar. Y cuando uno entiende eso, vive mejor cada momento y ya no importa la platica, como muchas veces nos hicieron creer, ya no importa lo que tenemos, ¿y para qué tener tantas cosas si no las disfrutamos? ¿Para qué querer más plata? ¿Para qué? Si tenemos las cosas aquí, tenemos las personas que queremos en nuestro entorno. Bueno, decirle más veces te quiero, te amo. Cuando mi vieja se fue hace un tiempo largo, en mí por lo menos, y esto siempre lo transmito, no acá, pero lo transmito cuando hablamos del tema de los cierres y demás. Cuando mi vieja se fue, yo me quedé triste, por supuesto, en el momento, pero me quedé feliz porque pude comprender con un tiempo importante atrás de que lo más importante que tenía era ella y decirle te quiero todos los días. Aunque no la tuviera al frente, la llamaba por teléfono, decirle hola mamá, te quiero mucho, abrazarla cada vez que la veía. Pero sin embargo, todos nosotros como seres humanos esperamos que la persona no esté para autoflagelarnos, decir, ay, ¿por qué no lo habré hecho? ¿Por qué no lo hacemos ahora? Lo que hemos estado literalmente en los últimos momentos y segundos de vida de las personas que ya no están en este mundo, cuando lo poquito que te podían contar si podían hablar, lo primero que te decían, daría todo, 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 todo por un abrazo más y un beso más de tal persona, o haberle dicho te quiero a esta persona, o haber hablado con él. Nada tenía que ver con lo material, nada. Nosotros lo tenemos y no lo hacemos. ¿A justificaciones? Olvídate. Como las justificaciones, ay Alberto no pude, estuve a 1000, a 10.000, no lo pude hacer, todo. Las justificaciones que tenemos todos, todos, automáticamente, tenemos millones de justificaciones. Y de tirar la responsabilidad para el otro lado, siempre. Yo estoy viviendo así porque el otro hizo esto, porque en el trabajo me hicieron esto. Vos estás viviendo así porque querés. Cuando vos entiendas eso, literalmente la resiliencia empieza a cambiar. Ahí sos resiliente. Si vos estás viviendo angustiado es porque vos querés vivir angustiado. Salí de ahí. No quiero decir que no te va a hacer mal. No, te va a hacer mal algo que te va a caer triste, la pérdida de alguien, algo que ocurrió, lo que sea, pero va a durar mucho menos porque lo vas a cerrar y vas a continuar. Y no vamos a tener la necesidad de hablar. Cuando tenemos necesidad de contar algo que pasó es porque todavía no lo cerré.
Y esa parte es la que me baja mi autoestima y boicotea después la resiliencia. Bien. ¿Me expliqué, Muchas- Nati? Sí, muchas gracias. Gracias. Mailén, Buenas noches a buenas todos. noches. Bueno, tengo una pregunta particular. ¿Cómo se lidia o más bien cómo das vuelta a una conversación? No sé, uno cuando le pasan cosas siempre las comparte con un amigo, o no siempre, ¿no? No, Pero pará, pará, hay pará, pará. personas, Pará que vamos para la izquierda y para la derecha. Uno siempre la sí, comparte, para, bueno, no siempre, entonces ya vamos para la izquierda y para la derecha. Dale. Haceme bueno, una pregunta cuando uno va abierta. Dale. a hablar de lo que le pasa con X persona, con quien se sienta cómodo, y siempre del otro lado la respuesta es como decir, ah, yo pasé esto, yo viví esto, siempre el yo de la otra persona. Quiero saber cómo uno le da vuelta a la conversación o simplemente decir, ¿sabes qué? No tengo ganas de escucharte más. ¿Sabes? ¿Por qué suceden esas cosas? Como el A, sermón o soy el tipo a ver, me encantaría que te lo respondiera Romina porque Romina está haciendo manipulación emocional. Y esto lo tratamos en manipulación emocional. Escuchaste, Romy, ¿no? Para la próxima clase, escuchaste. Esto es muy frecuente, con preguntarnos cómo. Cuando una persona del otro lado, ¿se acuerdan la primera clase que les tiré yo a ustedes? Que alguno lo pudo haber capitalizado o no. Que le dije que el amor es confianza, confianza, aceptación mutua y apoyo incondicional. Si yo le estoy contando algo a alguien que para mí es crítico y ese alguien o lo menosprecia o lo maximiza o te dice qué tenés que hacer o qué no tenés que hacer, es porque se lo estás contando a una persona de las que no tenemos que tener en nuestro entorno. Son esas personas que lamentablemente nos terminan manipulando o están para sacar y cubrir sus propias carencias emocionales. Una persona que realmente te aprecia te va a escuchar sin decirte nada y te va a decir, acá estoy amiga o acá estoy Mai para lo que necesites. Y no te va a juzgar. Ese es el grave problema. El cómo lo tenemos cada uno de nosotros. El tema es que no tenemos el conocimiento. Hoy lo hablaba en el curso. Creo que vos justo había desaparecido, Ronnie, que con el tema del celular y yo no te podía dar ingreso. Hoy lo hablaba en el curso de manipulación, que ya no lo voy a dar hasta el año próximo. Pero que todos deberíamos tener el curso de manipulación emocional, porque todos tenemos esas personas en nuestro entorno, siempre. La tenemos en familia más representativamente, siempre. Después lo tenemos amigos, amigas. Oh, la amiga y el amigo que te dice, ¿sabes lo que tenés que hacer, amiga? Vos tenés que cortar con eso, salir de ahí. ¿Viste lo que hizo, amiga? ¿Vos le permitís que haga eso? Todo lo que sale de la boca de un amigo que te dice lo que tenés que hacer, lo que no tenés que hacer, o lo que debe haber hecho, lo que no tenés que haber hecho, eso no es amistad. Eso es manipulación. Alejate de ahí. Cuesta, indudablemente, porque normalmente siempre ha sido la persona que más he representado en mi vida. Pero son las personas que carcomen nuestra autoestima. Y lo que van a decirte es para tirarte allá abajo porque sacan ventaja o para tirarte allá arriba cuando ellos quieran y vos te sientas allá arriba para sacar ventaja también. Cubren sus carencias emocionales y sentimentales con las nuestras. Si vos tenés de esas personas en tu entorno, así sea tu padre, tu madre, porque la genética no hace a la familia, empezás a alejarte de a poco. No le cuentes a esas personas. No son las personas indicadas para hablar con ellas. El cómo lo vas a tener vos. Una persona que realmente te ama, te va a decir, te banco, amiga, acá estoy. Nada más. Y va a estar al lado tuyo incondicionalmente. Esos son los verdaderos amigos, esas son las verdaderas personas que nos quieren y nos aman. Sin juzgar, sin decirte por qué lo hiciste, por qué no lo hiciste. Si en definitiva cuando comenzamos le decía a ustedes, levanten la mano quien nunca metió la pata, nadie la va a levantar nunca. Levanten la mano quien mete la pata, nunca. Quien no mete la pata, mejor dicho, nunca. ¿Quién no va a meter la pata nunca? Somos seres humanos, vamos a meter la pata siempre, nos vamos a equivocar siempre. Y si hay alguien que te juzga, el problema lo tiene esa persona, no yo.
es justamente ser inteligente emocionalmente para apretar el botoncito y alejarme de ahí. Y coincido con vos, son las personas que no queremos tener en nuestra vida porque nos molestan, te dicen qué tenés que hacer, lo que no tenés que hacer, lo que hubieran hecho, te dan consejos, por eso odio los consejos. Los consejos son vivencias parciales en contextos únicos emocionales de cada persona, que lo que funcionó para uno no quiere decir que funcione para otro. Vos vas a experimentar tus propias cosas y acá voy a estar. ¿Querés ir para allá? Andá, yo te banco. ¿Querés ir para allá? Yo te banco. Eso es lo más lindo del amor que puede existir. Saber que podés contar con alguien que no te va a juzgar nunca. Si todos metemos la pata. ¿Me explico, Mailen? Mai, ¿me explico? ¿Respondí tu pregunta? Sí, 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 Bien, gracias. sí, Gracias por sí. preguntar, porque esa pregunta es muy representativa en las relaciones interpersonales, siempre. Clary, Hola, buenas noches. Bueno, buenas hola, noches, buenas profesor. noches, Clary. Buenas noches. Yo, si me permite, tengo dos preguntas para hacerle. Bueno, son $200, no hay problema, dale. Bueno, me quedó, será porque a mí particularmente como que lo vivo preguntándome esta situación de que cuando me pongo como prioridad, ¿no? En primer lugar en mi vida, o sea, me pongo yo en primer lugar, siento esa sensación de culpa, ¿no? De decir no, incluso a mis seres queridos, yo soy mamá de dos hijos, y esto de decir no o cómo decir no y aceptar, ¿no? O decir no y sentir esa culpa de decir, uy, pero le dije que no, porque me quedo con eso de el dialoguismos, ¿no? Que nos preguntamos, nos volvemos a preguntar, ¿no? Y entonces, ¿cómo trabajar? La pregunta sería, ¿cómo decir no, aceptar y no sentir culpa? Mira, para decir no es fácil. La N y la O y decís no. Es Es que me sencillo. cuesta. Bueno, pero sin embargo dijiste no como 20 veces. Es que a usted, pero le hice la pregunta, Entonces pero no a es mis que hijos me te cuesta. cuesta en ciertas circunstancias. Entonces ahí vamos a Exacto. cerrando un poquito más. Si yo te Ok. digo, haceme un favor, andate, si hay una almacén abierta al frente, afanate un Fernet y una coca y tráemela. ¿Vos vas? No, Bien, estás diciendo no, entonces no te cuesta decir no. Te cuesta decir no en ciertas circunstancias. exacto. A ver, el no en cuanto a sentirse culpable o egocentrista o sentir eso, tiene que ver cómo nos enseñaron nuestros padres, maestros, gente que estuvo en nuestro entorno, tíos, abuelos, porque de todos aprendemos, de todos, vecinos, vecinas, cómo nos enseñaron, los padres de mis amigas, de mis amigos, también aprendemos de ellos, porque ya sabemos, todos, tiene que ver cómo fueron formando mi mente y cómo reconstruyendo mi mente en cuanto a mi accionar, no en mi personalidad, mi carácter. Ok. Si yo siento cargo de conciencia en decir no, en ciertos ambientes, porque en otros lo dijiste fácil el no, Sí. entonces por eso hay que cerrar y ahí te vas a enfocar mucho más. Identificar primero en qué momento te resulta decir no o te cuesta decir no. Cuando lo identificaste el momento, pregúntate por qué. Si lo que el no que estás diciendo es algo realmente que está dañando a otro. Porque te vas a dar cuenta que cuando te hagas esas preguntas va a estar en tu cabeza lo del daño, no en el otro. Mira, lo hablamos la otra vez que yo lo ponía como ejemplo. Desde chiquitito nos enseñaron que si te comes lo último que queda en la heladera es un egocentrista. Si te comías eso, pues dejale a tu hermano, dejale a tu hermana. ¿Cómo te vas a comer eso? Si ya comiste, ¿o no? O Sí. guarda, ¿quedaba en la heladera o no? Nos sentamos a comer. Hay 6 milanesas y somos 4. Y yo me quiero comer 3. No seas egoísta. Dejá la milanesa para el otro que quiera.
Eso no es ser egoísta. ¿Quién tiene más hambre? En el último de los casos, yo tendría que hacer un replantearme si por qué no hice más milanesas sabiendo que este se come siempre 3. Y ya lo sabemos. Ok. Pero nosotros siempre vamos a tener una respuesta donde nos vamos a culpar, porque encima como padres tenemos ese peso de cómo nos educaron, pero lo peor de todo es que no nos damos cuenta que a nuestros hijos lo que les enseña no es lo que le decimos. Porque ya lo sabemos, y nosotros también fuimos hijos. Hemos sido niños, adolescentes y todo. Cuando tu viejo te decía, no hagas eso, no hagas eso, ¿qué hacía? Vos iba y lo hacía y no se enteraba tu viejo. Y lo hacía. Y eso ocurre y va a ocurrir toda la vida. No salgas con esta persona que no me gusta. ¿Qué hacía? Terminaba saliendo y tu viejo o tu vieja no se enteraban. ¿O no? Sí. Ahora, la pregunta que me tengo que hacer, ¿eso es lo que yo quiero para mis hijos? ¿Que no hablen conmigo y que me oculten cosas? No me respondan. Esa es la pregunta primero que me tengo que hacer. Segundo, ¿qué aprendíamos nosotros? ¿De lo que decían nuestros viejos o de lo que hacían nuestros padres? No mientas, no mientas, te va a llevar el cuco, el diablo. Anda a confesarte. Ta, 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 ta. Y como decía la otra vez, tocaban el timbre, o sonaba el teléfono. Decirle que no estoy, no quiero decirle que no estoy. Ah, ¿no estás mintiendo? ¿No estás predicando con el ejemplo? Y ocurre, ¿eh? A la actualidad ocurre. Por un lado dicen una cosa y hacen otra. No, hacete cargo. Salí vos y decís, che, no quiero, no quiero comprar nada. Listo, estás predicando con el ejemplo. El comerte el último pedazo de lo que queda en la heladera es predicar con el ejemplo que te tenés que priorizar si querés. Eso es fortalecer a las personas que estamos educando. No en lo que Ok. debo y lo que tengo. Y si la persona que estoy educando quiere hacer una cosa, que lo haga. Que lo haga. Acá estoy para bancarte en lo que vos hagas, no hay ningún problema. Lo que sí, si no querés estudiar, querés laburar, por ejemplo, como me ha pasado con mi hijo, bárbaro. No estudies, labura, hacé lo que vos quieras, yo te voy a bancar, hacé lo que quieras. Lo que sí ten en cuenta que en la casa hay convivencia y hay que cubrir ciertas cosas para que también haya responsabilidades, para no generar las generaciones de cristal. ¿Me explico? Ahora, ¿querés hacerlo? Hacelo. No quiero trabajar. No, tenés que estudiar, vos tenés que estudiar, yo al final laburo, ¿para qué vos estudiás? Terminan estudiando. Y hay veces que te enterás que ni siquiera van a la facultad. Me ha pasado con mi hijo del medio, donde estuvo un año, estuve pagando la facultad, donde desaparecía de la facultad. Ahora, ¿me voy a enojar con él? No, tengo que hacer una introspectiva yo de por qué no lo escuché como lo tendría que haber escuchado en su momento cuando me dijo que no quería hacer eso. El cómo siempre lo tenemos nosotros. Siempre lo vamos a tener nosotros. Y si tenemos cargo de conciencia es porque nos hicieron tener cargo de conciencia desde siempre. La pregunta es, abierta, ¿qué esperás de vos? No me respondas. Respóndetelo vos. O me lo respondés después por privado. ¿Qué esperás de vos? ¿Qué querés de tu vida en el futuro? ¿Cómo querés vivir con tu entorno en el futuro? Preguntas abiertas para que vos te respondas y nos haga reflexionar. Y cuando pongas de esta manera no quiero, porque tenemos la costumbre como seres humanos de primero pensar lo que no quiero, porque es mucho más fácil decir lo que no quiero que lo que quiero. Si yo les digo a ustedes, hagan una lista de lo que quiero, háganme 50, me van a demorar 2 años en hacer la lista. Ahora, si yo les digo, háganme una lista de lo que no quieren, ya se empiezan a escribir y en 2 segundos me escribieron 150. Porque como seres humanos estamos acostumbrados a siempre identificar lo que no queremos, que no está mal. Ahora, si ya sabes lo que no querés, enfócate en lo que querés y provocalo, que eso es parte de la resiliencia que hablamos recién. Provocalo, buscalo. Ese es el deseo, no esperes. Esperar que ocurra, no, terrible. Hacelo. Para todos, ¿no?
Gracias, Clary. ¿Alguna pregunta más? Tiene que ver con lo mismo, está relacionado, pero bueno, ya lo explicó, con esto de también una de las cuestiones que yo escuchándolo me ponía a reflexionar sobre mí, como estaba hablando usted, es también yo para los demás estoy, ayudo, 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 ayudo. Ahora, cuando tengo que hacer algo para mí, me cuesta horrores parar y decir, bueno, yo sí tengo que hacer esto porque, por ejemplo, ¿no? Me cuesta incluso hasta ir al médico, entonces, pero yo le saco turno a todo el mundo, le ayudo a ir al médico a todo el mundo, por decir algo, ¿no? Entonces, ahora como que sé que la respuesta es cómo quiero vivir yo y cómo quiero el día de mañana tener una vida, ¿no? Para conmigo. Así que ya más o menos ya. Es que tenés la respuesta en tus preguntas que hiciste, tenés tu respuesta. Porque, a ver, ¿quién es la que decide ir al médico? ¿Quién decide ir al médico? Yo. Bueno, vos decís, vos no vas, listo. Le sacas turno a otros. La pregunta que me gustaría hacerle a los otros es, ¿quieren ir al médico ustedes? Y te puedo asegurar que me van a decir, no, pero ¿qué querés? Si no, me la tengo que fumar a Clarisa, que me saque, ta, ta, ta. Bueno, y eso tiene que ver con la comunicación. Y eso tiene que ver cómo nosotros accionamos bajando línea y predicamos con la palabra, que es muy fácil, y no con el ejemplo. Si yo quiero que los demás vayan al médico, el primero que tengo que ir al médico soy yo. Y demostrar que ir al médico es bueno. Y hacerse estudios es bueno. Pero lo tengo que hacer con el ejemplo. Sí, sí. Si yo lo digo, me convierto en lo que siempre fueron con nosotros, que nos bajaron línea. Gracias, Clary. Gracias a usted. Muchas gracias. Gerardo. Habilita el micrófono, habilita el micrófono. A ver ahí, a ver ahí, a ver ahí. Ahí está. A ver ahí. Ahí está, perfecto. Ahí está. No te decía, buenas noches Alberto, buenas noches a todos. En realidad, pregunta no tenías, por ahí algunas dudas que ya la hicieron, pero en realidad es mínimo. Solamente quería en algunos puntos donde me identificaba. Por ejemplo, con lo que hablaron el martes, ahí saqué mi personalidad, qué sé yo qué, y él es el que no confronta. Así que también en lo que en mi vida diaria, qué sé yo qué, no confronto y tampoco discuto. Para que estás utilizando una palabra que no estoy de acuerdo con vos. No estoy de acuerdo. El confrontar, todas las personalidades, las cuatro confrontan. Confrontar es tener un diálogo, una conversación con argumentos donde vas a poner tu posición y mi posición. ¿Está? Ahora, que no seas una persona de ponerte a discutir, pelear, pasa por otra cosa. Pero no tiene que ver con las personalidades. Ok. Porque así un status quo, un status quo confronta a su manera confronta, con sus tiempos confronta y enfrenta también las situaciones. Sí. Sí. Por eso, el tema de las personalidades hay que separarlo de lo que es lo que uno acciona o cómo quiere ser y cómo va a accionar o actuar, que es lo que hablábamos hace un rato con el tema el tema del estrés y el tema del cambio. Así que no hay ningún problema. Ahora, pregunta abierta. ¿Qué pregunta abierta tenés para hacerme? Quiero preguntas abiertas. Ya empecé a exigir preguntas abiertas, si no, empezar a bochar. ¿Preguntas abiertas? Una. Una. No, si no tenés, no importa, ¿eh?
No, pero no, en realidad no tengo, pero me había quedado una ahí, como, pero ya se habló, no, tampoco era seguir de lo mismo, de los consejos. Decíamos, Consejos. Bien, los decíamos, consejos. Sí, decíamos la otra vez que por ahí es, o sea, no dar consejo de lo vivido, sino una opinión, es sí, lo que decías, y bueno, me quedó eso, sí. por ahí sí, ¿Pero qué te quedó? la duda del consejo, A ver, sí. salgamos del consejo deliberante, salgamos de esos consejos, no estamos hablando de ese consejo. Hablemos de los consejos cuando alguien te aconseja qué hacer. Cuando alguien te aconseja qué hacer, es porque está dentro de es el espíritu de esa persona que está dentro tuyo y sabe todo lo que viviste y desde que naciste hasta ahora percibe todo lo que sentís y estás sintiendo y las emociones y demás. Claro, o No, no, sea, yo te pregunto a vos, cuando una persona te aconseja a vos, sí. si yo te aconsejo, ¿sabes lo que tenés que hacer vos, Gerardo? Vos tendrías que dejar de ir tanto a ese lugar, empezar a buscar otra cosa, Te doy un consejo. Yo te lo estoy dando porque estoy adentro tuyo, viví lo que vos viviste, estoy sintiendo. No. Entonces, lo que estoy haciendo es una percepción de lo que yo soy, de lo que yo viví, de mi forma de ser, de mi personalidad, todo lo que acontece en mi vida. Te estoy diciendo qué tenés que hacer y si vos no lo llegás a hacer, porque no te va a salir igual que a mí, porque somos personas distintas, y si tenés baja autoestima, tu autoestima cae peor. Y si no tenías baja autoestima, te empezás a autoflagelar, te culpas. Porque los consejos son vivencias parciales y contextos únicos emocionales, como decía, de cada persona. Ahora, una opinión es distinta. Es mi opinión, nada más. Y si yo ya tengo el poder de la pregunta como ustedes tienen, y que lo voy a esperar de ustedes si están viendo y experimentando cada clase, es decir, yo te doy mi opinión, pero es mi opinión de acuerdo a lo que yo viví. Hacé lo que vos quieras de acuerdo a lo que vos sientas. Eso sería la opinión más importante de la vida. Sam. Gracias, Gerardo. Rosita. Rosita. Hola. Hola, Rosita, ahí te veo, ahí te veo. Ahí te veo, ahí te veo. Sí, bueno, acabo de aclarar lo del consejo, pero en un joven de 18 años, tu hijo, que no quiere estudiar y, y yo digo, bueno, yo estudié, a mí me fue bien, eh, y no sería que yo le tendría que aconsejar o decir o tratar de convencer. Eso es Eso es bajar línea. Eso es bajar ser, línea, ponerte eso de es ser, jefa ponerte de jefa. y decirle lo que tenés que Y hacer a decirle cada lo que uno. tienes que hacer a cada uno. Se mete mucho eco por ahí, Mete disculpen. mucho de tu por ahí, Está disculpa. saliendo. A ver, Rosita, Pero, voy a Rosita, silenciar un cachito nada más. A ver, primero, lo que hemos vivido nosotros, lo que ha vivido vos, lo que vive cada uno de nosotros, siempre es distinto. Las épocas, los contextos van cambiando. Nosotros vivimos en un contexto donde si no hacías lo que decían tus viejos o tus abuelos, te iba mal, te iba mal. Entonces ya partamos de esa base. Que a vos te haya ido bien estudiando y haciendo cosas que te obligaron a hacer, no quiere decir que al resto del mundo le haya ido exactamente igual. Porque si vamos por porcentaje, el porcentaje de las personas que le va bien por seguir las directivas de sus padres, por estadísticas, no supera más del 15%. Todo el resto es un desastre. Lo que pasa es que antes se creía así, entonces las demás personas vivían vidas desastrosas por no seguir lo que le decían sus padres. Hoy hay tanta información que nosotros no teníamos, porque antes vos para leer algo tenés que ir a una biblioteca, con suerte,
si podías ir a una biblioteca, conseguirte un libro de alguien que te prestara. Entonces era muy difícil informarse antes. Hoy tienen información apretando un botón. Y la información que hay casualmente está muy relacionada, no casualmente, disculpe, causalmente está direccionada y provocada para que tengan abierta la mente a cualquier cosa. El problema es que si nosotros hubiéramos seguido culturalmente como veníamos antes, ejemplo, no, salgamos de esto del estudio, vamos al tema posguerra. Posguerra que marcó mucho a la generación X y demás, ¿no? Posguerra. ¿Qué pasaba antes? Antes, ¿qué era lo importante? Tener para comer, tener tu casa y tener una familia. ¿Sí? Esto para los más grandes. No son poquitos acá. Eso era lo más importante. Nacías mujer, madre y esposa. Si no, no eras nada. Eras hombre, olvídate. Hasta inclusive nos podemos meter un poco más, que no quiero meterme, pero también se metían con el género. Porque si eras hombre y te largaba a llorar, era maniquita. No llores. Cuando estamos hablando de emociones que eran importantísimas para sobrellevar la vida. Pero todas directivas, pero porque así se vivía posguerra. Entonces, como nuestros padres, nuestros abuelos habían vivido hambruna o situaciones de hambruna, o que venían de otras partes, nosotros teníamos que valorar el esfuerzo ese y hacer todo lo que ellos nos hicieron. No solamente eso, sino que a nuestros hijos darle todo lo que le teníamos que dar porque nosotros no tuvimos. Y ahí empezamos a generar las nuevas generaciones, valga la redundancia, más débiles, con carencias. ¿Por qué? Porque no dejábamos que experimentaran lo que experimentamos nosotros, salir a laburar desde chico, estudiar y laburar. No experimentábamos a lo mejor comer arroz todos los días, no experimentaron cosas que ahora, ¿está mal? No, cambió el mundo, cambió el contexto, cambió la cultura. Entonces, obligar hoy a una persona de 18 años, de 20 años, no importa la edad, no importa la edad, obligar que haga algo simplemente porque va a ser beneficioso para esa persona, es hacer que esa persona se aleje de mí y no quiera estar conmigo, ni hablarme, ni contarme nada. Que después termina ocurriendo, ¿no? Hoy más representativamente, cuando hablamos del nido vacío, el síndrome del nido vacío y demás. Cuando los hijos no hablan, no te visitan ni nada, ¿quién va a querer visitar a alguien que te esté diciendo qué hacer todos los días? ¿Quién va a querer hablar con alguien que te esté diciendo que tenés que estudiar si no sos nada? Yo no quisiera hablarlo. Imagínate alguien que está todavía en su adolescencia o entrando a la juventud, no importa. Con toda la información que tiene. Ahora, sí hay algo que podemos hacer. Es decir, está bien, no querés estudiar, no estudies. Pero acá se aporta. Porque acá todos tenemos que aportar. Entonces, no querés estudiar, no importa. Hacete cargo, paga la luz, paga el agua, es tuyo. Y ahí sí se empieza a trabajar de otra manera. Va a estudiar si quiere, se va a preparar si quiere. Si no querés, no lo hagas. Pero acá aportas, por lo menos si vas a vivir acá. Pero ¿qué ocurre hoy? Hoy ocurre que se van. Cosa que no nos pasaba a nosotros. Si nosotros no íbamos, nos casábamos y nos llegábamos a separar, anda, vuelve a tu casa. No volvía a tu casa. Tenía que hacer algo para volver. Y hoy ocurre, hoy no importa la edad que tengan, vuelven a tu casa. Y nosotros lo tomamos como algo, ay, qué lindo, bueno, está conmigo, qué sé yo, ta. Porque así nos venimos programando desde hace mucho tiempo. Y eso hace que después las personas más chiquitas que hoy hay, que se habla de la generación de cristal, van a ser las más vulnerables. Capaz que no estemos nosotros para verlas, pero van a ser las más vulnerables. Y por eso hay tantos suicidios en los lugares más chicos, de jóvenes. Porque obligamos a hacer cosas que no van a entender. Cuando nosotros no predicamos con el ejemplo. Por eso los consejos
Hay que romper con esa estructura, no sirve. Podés dar tu opinión. Ahora, obligar a hacer algo a alguien, lo que vamos a hacer es que se aleje de nosotros. Después vamos a culpar a esa persona, vamos a culpar a la amiga, al amigo, a quien le dijo que se alejara, a un montón de gente. Pero nunca nos vamos a hacer cargo que fuimos nosotros que nos encargamos, valga la redundancia, de separarlo de nuestras vidas. ¿Te acordás? De eso no se habla. No, de eso no se habla. Desde chico a mí me decían, eso no se habla. Cuando tenías que hablar de algo que estaba relacionado, ahora que somos todos mayores acá, estaba relacionado a lo sexual, ¿dónde aprendías? Afuera. Te terminas preguntando, o al padre de un amigo, de una amiga, tenías que aprender afuera porque en tu casa de eso no se hablaba. Y era terrible porque lo que aprendíamos era todo un mal, todo al revés. Y después, directamente proporcional, tampoco existe eso de que como te trataron en tu casa vas a hacer. Porque si tu papá era un choro, vos vas a ser chora, si tu papá era un ladrón, vos vas a ser ladrón. Eso no es así, no funciona así. Que hay porcentajes y probabilidades un poquitito más elevadas, sí, pero no directamente proporcional. Porque hay muchas personas que han tenido padres de distinto tipo o madres de distinto tipo que son personas hoy maravillosas. No funciona de esa manera. En mi caso, lo que yo decidí con mis hijos es hablar naturalmente mientras estemos almorzando, cenando, de todo, no importa la edad que tuvieran. Y de hecho, mi hija con 14 años, me llamaba y me decía, papá, ¿me compras las pastillas anticonceptivas porque me quedé sin? Sí, te compro. ¿Qué mejor que me pida eso antes de que haga o no? Mi hijo con 13 años, 12, 13 años, me decía, papá, ¿me compras preservativo, vamos a decir, no la palabra que se usa en la familia, preservativos cuando vaya al súper, cuando lo vendían en el supermercado? ¿Se acuerdan que antes se vendía en el supermercado también? Cuando vaya al supermercado, sí. Y mi hijo más chico, aprendiendo de su hermano con 6 años de diferencia, con sus hermanos mayores, no tenía ningún problema en el colegio cuando estaba en sexto grado y tuvo una maestra que fue a hablarles de relaciones o de sexualidad. Mi hijo no tuvo problema en levantar la mano cuando la maestra mostró los preservativos. Levantar la mano y decir, señorita, ¿me puedo llevar alguno a mi casa para mi hermano? Por supuesto le sorprendió a la señorita, pero era normal y habitual. Y está bien que sea habitual, porque de eso se tiene que hablar siempre. Pero tenemos que predicar nosotros con el ejemplo, gente. Nosotros. Basta de eso, no se habla, basta, porque hasta los niños más chicos lo hablan. Y aprenden de cosas que escuchan en otro lado. Entonces, si vos tenés una conversación, así tengas 5 años, te vas a enterar de cosas que no te enterarías si bajás línea nada más. O le decís, no, guarda con eso, cuidado con eso. Esa palabra no la digas. Pará. Si no sabes por qué está diciendo esa palabra, ¿por qué la aprendió? Tenés un diálogo. No importa la edad, no me crean, pónganlo en práctica nada más. Así que, Rosita, es decisión de cada uno de nosotros cómo queremos. Nosotros ya venimos transformados ancestralmente, digamos, centralmente, una forma de decir, ¿no? Pero por generación, generación y generación, de cómo tendría que ser. Hoy las cosas han cambiado y la forma es predicar con el ejemplo. Entonces, ¿qué querés? ¿Tal cosa? Bueno, para tal cosa hay que hacer esto. Listo. Ahora, si no querés hacer esto, esto no lo vas a tener. Listo. ¿Venís a vivir a casa? Ningún problema. Venís a vivir a casa, pero te vas a tener que hacer cargo de esto, de esto, de esto, de esto para repartir. Ah, bueno, pero no tengo laburo. Bueno, anda a buscar laburo. Ah, no, pero yo pensaba ponerme a estudiar. Bueno, ponete a estudiar y laburar, porque mucha gente lo hace. Pero acá tenés que aportar. Bueno, no vas a aportar económicamente por ahora. Bueno, encárgate de limpiar el baño, el piso, encárgate de limpiar las ventanas. Equitativo, es algo de convivencia, algo que tendría que ser natural desde siempre. Lo que pasa es que, bueno, estructuralmente no funcionamos así. Gracias, Rosita, por tu pregunta. Ivette,
No, yo me quedé con lo que decías, que me empezó a reír. Más que pregunta, cuando nos decían nuestros padres, no mientas, no digas esto, no digas aquello, y de repente llamaban por teléfono y decía, decí que no estoy. Y el problema que yo tenía grave con mis viejos era que les decía, sí, toma, ahí te paso. ¿Y a quién le Decile pasaban? vos que no estás. Espectacular, espectacular. Si vos hacías eso, espectacular. Y me llevaba unos bifes que ni te cuento. Sí, ni lo dudo, ni lo dudo, ni lo dudo. Pero ¿sabes qué? Eso es parte de formarse la seguridad de uno mismo. Porque eso es identificar de que, ¿por qué yo me voy a hacer cargo de lo que vos no querés hacer? Está perfecto, está buenísimo. Ya lo voy a Te, contar con... Está bueno eso, lo te, voy a contar como anécdota. te hablo cuando teníamos el teléfono distinto, ¿eh? Claro. No te voy a decir mi edad. No, a ver, bueno. Estamos igual, así que quédate tranquila, no te preocupes. Es más, yo creo que tenía 14 años, 13 años cuando tuve mi primer teléfono de Entel, porque demoraban 25 años en ponerte un teléfono, ¿te acordás? Era la época, si querías comunicarte con alguien, tenías que caminar 50 cuadras y cuando llegaba el teléfono público no funcionaba, te quería matar, ¿te acordás? Hasta que Olvidate. no estaba un teléfono, ¿cómo era cuando estaba? Un teléfono pinchado. Oh, pero el teléfono pinchado tenía que ir a hacer cola 2 días antes porque había gente esperando para hablar ahí con todo el mundo. Bueno, pero son épocas, van cambiando, todo va cambiando, la comunicación cambia, todo cambia y nos vamos amoldando. Por eso es la Pero, parte linda. y otra cosita, yo más con el tema de que decías, ¿por qué a mí? Yo siempre, cuando me dicen por qué a mí, le digo, ¿por qué no a vos? ¿Por qué a mí qué cosa? Discúlpame, para comprender el tema. Ponele. Sobre todo, eh, muy relacionado con mi profesión, este, cuando tengo que decir, bueno, que tienen un cáncer, una cosa por el estilo, o que les pasa algo en la familia y dice, ¿por qué me toca a mí esto? Y yo les contesto, ¿y por qué no a vos? Bueno, eso contestabas. Ahora vas a empezar a contestar otra cosa como doctora. Acordate, por favor, porque estamos preparando una educación emocional e inteligencia emocional. Y esto es importante. Esto es importante. Mira, yo creo que te conté algo que acá con Sanatorio Allende y demás se trabajó desde la Ajá. Universidad Católica, se trabajó con el tema de la educación emocional. Hace unos años, unos cuantos años atrás, como 10, no, 15 años atrás. Bueno, no importa. Casualmente por esto. Lo que pasa es que la pregunta ¿por qué no a vos? En el momento que uno está recibiendo y cada uno de nosotros recibe esa noticia de una manera totalmente distinta, totalmente distinta. No apagues el micrófono, no lo apagues. No se mete eco ni nada. Cuando uno recibe esa noticia y te preguntan por qué no a vos, nosotros que estamos tratando recién en el tema del cambio, cuando hablabas del cambio, estamos con ese proceso de aceptar, de aceptarlo, de reafirmación. Me podés preguntar lo que sea y no lo voy a entender de esa manera. Ahora, el por qué no a vos es como decirte esto. Tomá, decirle vos que no, hacete cargo. Cambia la perspectiva de la pregunta con una pregunta abierta, porque esa es una pregunta cerrada, ¿no? Por eso las preguntas abiertas ayudan muchísimo, muchísimo. La pregunta abierta en lugar, qué sé yo, no sé, de las que se me viene a mí a la cabeza, podría utilizar, es decir, si te pregunta, ¿por qué a mí? Mira, ¿sabés qué nos puede ocurrir a todos? Cambia la perspectiva. ¿Cuántas personas conoces en tu vida o conociste en tu vida que han tenido cáncer o tienen cáncer? Pregunta abierta. Y cuando te responda, ahí sí decirle, nos puede ocurrir a todos, absolutamente a todos. Lo importante es que trabajemos en sobrellevar esta enfermedad. Listo, cambia, totalmente Sí, cambia. tal vez sea porque
Cuando me ha pasado a mí, me he dicho, ¿por qué no a mí? Si la estadística es tal. Claro, bueno, pero vos estás siendo muy, muy científica y nosotros los seres humanos somos muy emocionales, no te olvides, por eso la educación emocional. Y hay que trabajar mucho con las preguntas porque por ahí ocurre que los médicos, está bueno que sean directos los médicos, ¿sí? Y aparte de su profesión. Ahora, no pierdan la parte emocional porque la parte emocional a veces ayuda mucho más que cualquier tipo de terapia o cualquier tipo de cura. Ah, no, no, eso no lo pierdo. Bueno, por eso, pero esta pregunta de por qué no a vos, desterrala, el por qué no a vos, genera como un poquito más de dolor. Es como que vos, que sos una persona sensible, simpática y demás, estás demostrando que en tu profesión vas a ser muy estricta. No, con todo lo que sabes hoy, pregunta abierta, para que la persona no se sienta tan presionada. Porque si vos me preguntas a mí, ¿por qué no a vos? Y no sé, en mi cabeza no se me viene nada, pero se me vienen muchas cosas a la vez. ¿Por qué no? Porque tengo familia, porque tengo hijos, porque recién me caso, porque soy chico, porque, qué sé yo, no importa la persona, ¿no? No estoy diciendo, hablando solamente de mí. Por un montón de cosas. Lo cual, el proceso de aceptación va a ser cada vez más desastroso. En cambio, si vos mostrás que estás a la misma altura y sos parte de, con tus preguntas abiertas, hay cambio. Hay cambio. Gracias, Ivette. Esto para todos acá, lo que trabajamos con gente, muchas veces nosotros instintivamente respondemos de acuerdo a la profesión, respondemos, pero nos olvidamos que cuando respondemos también estamos generando en el otro emociones. ¿Se acuerdan cuando la otra vez hice el acting de decir, Carla, espera un poquito, ya te voy a dejar hablar. Carla, bueno, si te quieres ir ándate del curso, ándate. ¿Se acuerdan cuando hacía ese acting? Entonces yo le decía, che, no hay ninguna Carla acá. Pero todos estaban reaccionando como diciendo, a ver, ¿qué se picó? ¿A dónde estará? ¿Qué sé yo? Bueno, nosotros sin darnos cuenta, cuando hacemos ese tipo de cosas, generamos un montón de emociones, un montón de gente que por causalidad nunca sabemos qué daño puede provocar o no. En cambio, de distinto sería preguntar, ¿qué opinas? ¿Qué sentís? Después me contás por privado, si, por ejemplo, si fuera que tuviéramos que hacer acá, por privado me haceme la pregunta y yo te voy a responder. Y ¿saben qué? Como ustedes ya saben todos que respondo por privado, saben que no les voy a estar mintiendo, no les estoy pateando. Entonces es creíble. ¿Pero por qué es creíble? Por accionar. Por accionar. Para todos esto, ¿eh? Para todos. Las preguntas abiertas hacen que el otro se replantee. El por qué no es una pregunta que no estaría mal, ¿por qué no? Pero suena muchas veces a lo que nos decían nuestros abuelos, nuestros padres. ¿Por qué no? Capaz que en una conversación entre profesionales eso podría funcionar. Ahora, médico-paciente, el poder lo vas a tener vos. Entonces la pregunta sería abierta. Te puedo asegurar que se te van a ocurrir un montón de preguntas abiertas. Porque vos manejás y conocés a cada paciente y la conversación se va dando siempre de distintas maneras, de distintas formas, en cada contexto. Así que, preguntas abiertas. Gracias, Ivette. Carlos, estabas antes y después Romy. Pero bajaste la mano. Carlos Guzmán. ¿No vas a preguntar nada? Hola, buenas noches. Hola, Carlos. Buenas noches. Bueno, me pasa lo de predicar con el ejemplo. Yo soy encargado de un lugar y entró un chico nuevo y yo vengo haciendo todo correctamente y él entró haciendo todo mal. Y a mí me cuesta comunicarme porque llegó un conflicto y pienso en el conflicto y digo, coño, no quiero tener conflicto. Y me cuesta. A ver, a ver. Cambiemos la perspectiva. Sí, Yo te hago una pregunta abierta. ¿Cómo te gustaría que te traten si a vos te salen las cosas mal? bien, Bien, partemos de base. ¿Cómo te gustaría que te trate un jefe? bien también, ¿Cómo te gustaría que te trate una persona que tiene mucho más experiencia que vos en el trabajo? bien. Bien, hasta ahí coincidimos. Ahora, ¿cuál es la manera de que te trate bien alguna de estas personas?
Yo entrando con respeto. Bien, yo te respeto, pero igual las cosas me salen mal. Bueno, pero por darte un ejemplo, si yo llego, Pará, porque si no le vamos a encontrar un montón de patas. Yo quiero enfocarme en una sola cosa para que después por decantación todo lo demás. A ver, ¿cómo quisiera? A ver, las cosas siempre te salieron bien todo lo que haces. no, no, Pará, ¿siempre te salió bien todo lo que hiciste en los trabajos cuando no, comenzaste? no, no, Bien, no. bien. Cuando aprendías en los trabajos o aprendiste en los trabajos, ¿de qué aprendías? De los errores. Bien, pero ¿de quién aprendía también? Yo aprendía de lo, claro, de las personas que tenían más antigüedad. Bien. ¿Y de qué personas aprendías más? De todos, de, Está bien, pero enfócate ahora en esto. ¿Qué hacían esas personas distinto al resto por lo cuales vos aprendías más? mm, Esto para todos, ¿eh? Porque cada uno de sus trabajos debe estar pensando. ¿De quién no, aprendíamos más en un trabajo? ¿De quién aprendes más siempre? Es más, te ayudo. ¿De quién lo dice o quién lo hace? claro, de quién lo hace. Cuando tenemos una responsabilidad, cuando tenemos gente a cargo, podemos hablar muy lindo, decir qué hacer, todo bárbaro, pero siempre se predica con el ejemplo. Un buen jefe, que no sea jefe, bueno, habla la palabra jefe, pero ahí está muy distorsionada, pero un buen influenciador, un buen líder, una buena persona, un buen trabajador, siempre predica con el ejemplo. Siempre, 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 haciendo las cosas. Ahora, vos te tenés que enfocar en vos primero. Si vos predicas con el ejemplo, con esta persona que hace todo mal, diciéndole, mira, todo esto lo estás haciendo de una manera que no es la que nosotros estamos acostumbrados a hacer acá, no decirle mal, porque si le decimos mal ya bloqueamos a la persona. ¿Eh? Es decirle, seguime a mí, copiame a mí. No quiere decir que no vaya a meter la pata, pero copiame a mí, así hacemos las cosas entre los dos. Por ahí podés lograr otras cosas, abrirte un poco más. Nunca sabemos a otras personas. Ahora, si la otra persona se cierra, pero no porque le esté bajando línea, no porque le esté diciendo estás haciendo mal las cosas, porque habitualmente en los trabajos ocurre, en las empresas ocurre, durante muchos años he experimentado esto, que las personas que siempre se quejaban, no por vos digo, ¿no? Los líderes, los jefes, los gerentes, que se quejaban de sus empleados, eran los gerentes que jamás en la perra vida hicieron lo mismo que hicieron sus empleados. En la perra vida, literalmente. ¿Y cuál es la mejor manera de hacerla? Es, si voy a hablar con un vendedor, salgo a vender. Voy a hablar con un cajero, me siento a cobrar. Me voy a hablar con un, no sé, un administrativo, me siento a ser parte administrativa. Y si no sé, aprendo y hago que me enseñe. Y ahí predico con el ejemplo. No funciona de otra manera. La otra manera es bajar directiva, por lo cual las personas van a rotar, y por eso hay grandes rotaciones en empresas donde después se quejan porque no tienen un rendimiento, porque el hecho de que lo único que hacen es tratar a las personas, pero terminan perdiendo. Enfócate en lo que vos haces bien y transmitíselo a todo el mundo, así sea una persona que recién entra. Y si esa persona no quiere aprender, ni siquiera te hagas mala sangre. Vos haces lo tuyo y después esa persona va a haber tenido la posibilidad de cambiar porque vos se la diste, habiéndole Profe, preguntado, hablado y demás. pero ¿qué pasa si esa persona ya se mete con algo tuyo? Tipo, no sé, yo te agarro tu micrófono el primer día y te lo dejo en otro lado. Y me mando un montón de cosas así. Bueno, pero de todo eso, si vos lo veniste trabajando y hablando, vas a tener argumentos valederos. Preguntarle, Carlos, ¿por qué me dejaste el micrófono en la otra punta? Claro. Que lo diga él.
Después, ¿por qué rompiste esto? ¿O por qué hiciste esto? ¿O por qué me dejaste esto acá? Preguntar que lo diga él. Cuando llegue el momento de dialogar o de confrontar o de sentarme a hablar con mi jefe del momento, bueno, yo hablé de todas las maneras con esta persona. Le pregunté por qué lo hacía, me dijo esto, ta, ta, ta. Si la persona quiere mentir, que mienta, pero vos lo vas a tener registro de que lo dijo él, no yo. Ahora, si tu enojo te hace no ver qué ocurre, que a veces estamos ofuscados cuando tengamos que ir a laburar por lo que hace o no hace esa persona, voy a dejar de hacer yo lo que hago bien o lo que dejo de hacer bien. Enfócate en vos y haz lo tuyo por vos y para vos. Y si esa persona va en contra de boicotear todo, vas a tener argumento para sentarte a hablar con tu jefe y decir, che, pasa esto, he hablado por todas las maneras, le he querido transmitir, enseñar para que me ayude y demás, no quiere. Listo. Lo que a mí me gustaría aprender es tener la templanza que tienes tú para decirlo en el primer momento. Decirle, epa, ¿por qué me dejaste eso ahí? No Bueno, esperar. pero vas a tener que, ¿sabes qué? Si querés tener lo mismo que tengo yo, vas a tener que nacer en mí, pasar 60 años haciendo y metiendo la pata 60 años. A ver, no te preocupes por lo que quieras tener. Si vos querés cambiar tu vida, lo vas a cambiar, pero no como yo. La vas a cambiar a tu manera. Lo que sí yo puedo transmitirte y darte como herramienta es que en todo laburo, en la vida, siempre se predica con ejemplo. Siempre. Y las personas que marcan la diferencia en la vida son aquellas que la hacen y no las que dicen. Okay. Enfócate en eso nada más. La templanza la vas a lograr a través del tiempo, porque esto no es que de un día para otro, no, esto lleva un montón de años. Pero lo vas a lograr siempre y en cuanto te enfoques en hacer y no en decir. Te van a sacar, diría mi abuela, de las casillas, nene, te van a sacar de las casillas, te van a sacar de tu centro, de tu eje, te van a hacer enojar. Ahora, hoy tenés la capacidad de que sabes que te puedes enojar, pero no quedarte ahí, continuar. Y continuar de la manera que a vos te haga feliz. Okay. Porque todos hemos tenido compañeros así, compañeras así, en la vida, todo, en todo tipo de trabajo, así que no te preocupes. Y vas a seguir teniendo. Lo importante es que vos hoy tenés las herramientas del poder de la pregunta. Que lo diga el otro. Gracias. Carlos. Romy. Uy, no vi la hora, disculpen. Ustedes saben que me quedo. Me hacen preguntas y me quedo. Disculpen. Bueno, tengo todo un poco como para hablar, pero en relación al trabajo, que es lo último que estábamos hablando, a mí me pasa que estoy muy desmotivada con el trabajo que tengo y voy, lo hago, pero por miedo a renunciar, a querer buscar otra cosa, porque bueno, tengo una hija que mantener y bueno, me da miedo que le falte, pero a la vez es como que todos los días voy desmotivada, vuelvo peor. Y también me asusta mucho el ejemplo que le estoy dando a mi hija en aguantar no solo estar haciendo algo a diario que no me gusta, sino con todas las cosas que aguanto en mi casa, que el otro día te comenté algo por privado, ¿no? Es como ese miedo al cambio, pero a la vez es, si sigo así, no sé cuánto más lo voy a poder sostener en el tiempo. Mira, me preguntaste y tenés tu respuesta. Porque quizás mañana no estés y tu hija va a continuar. Sí. Porque si no sabes con el estrés que estás sobrellevando. Ahora la pregunta sería, te hago una pregunta para que vos pienses y no me la contestes, por favor. Pensala vos. Te hago una pregunta. ¿Qué importa más para vos? Para vos, ¿eh? ¿Tu trabajo o tu hija? No me respondas. ¿Tu trabajo o tu hija? Y basate en eso. Porque ¿cuántas veces habremos perdido el trabajo? Hablo ya mayor, ¿no? ¿Cuántas veces habremos perdido el trabajo? Mis hijos nunca se quedaron sin comer. Algo iba a hacer. Algo iba a hacer. Algo hice. Hablo de mí, pero también hablo de otras personas. Porque mañana no sabes si te pueden echar el laburo.
independientemente de todo lo que vos estás pasando. Ahora, todo lo que vos estás pasando, no te olvides, cuando haga la respuesta esta de qué es más importante, que todo lo que vos estás pasando se lo estás transmitiendo a esa personita. Y no predicando con el ejemplo de quedarte en ese lugar. No, no, no. La forma de que la tratás, no la tratás, lo que no haces, lo que no hacen juntas, las decisiones que no tomás. Todo basado solamente en una cosa que es totalmente incierta. Que si te vas de ese laburo, nadie se va a morir de hambre. Nadie. Nadie. Porque si tenés que salir a limpiar, vas a salir a limpiar baños, pisos, lo vas a hacer. Y entonces. Pero bueno, no me responda, respóndetelo vos. Gracias. Gracias a vos. Gente, bueno, vayan a descansar, disculpen, no vi la hora que era. No tengo ningún problema si alguien tiene que hacer alguna pregunta más, que me la haga, no tengo ningún inconveniente. Recuerden, simplemente vamos a lo básico. Ya la próxima. Sí, Romy. Vamos a lo básico, De todo lo que venimos trabajando, de todo lo que venimos de la primera clase, la parte más importante de todas somos nosotros. No nos olvidemos de eso. Porque si nosotros no nos ponemos en el primer lugar, de nada sirve cada cosa que leo, escucho, que me ven decir, lo que leo, lo que sea. No. Después, de cada cosa que voy capitalizando, si no la pongo en práctica, desde ya sepan que no sirve de nada. En el momento uno lo ve como valioso, pero ya después se minimiza como todo lo que hemos aprendido desde hace muchísimos años. Tengo que ponerlo en práctica para generar hábitos. Y en esto lo más importante es preguntar, preguntas abiertas, escuchar, tener un verdadero diálogo, más allá de los tips de no decir tanto perdón y demás. Preguntar, preguntas abiertas. Agarren el listado de preguntas abiertas y tomen la primera parte y esa empiecen a ponerla en práctica. ¿Van a meter la pata? Sí, van a meter la pata porque de eso se aprende. ¿Van a hacer una pregunta cerrada? ¿Van a hacer una pregunta afirmativa? Sí, pero puedes decir, discúlpame, no, cambio la pregunta y hacela abierta. ¿Qué opinas? ¿Qué sentís? ¿Qué deseas? ¿Qué crees? ¿Qué sabes? ¿Qué conoces? Y ahí le podés aplicar el resto del contexto en el cual está hecha la pregunta o del tema de que estamos hablando. Pero pónganlo en práctica, porque si ese hábito no voy a generar más confianza, y si yo quiero ser más resiliente, como preguntaron, la única manera de ser más resiliente es generar más autoconfianza. ¿Y cómo se genera autoconfianza? Haciendo cosas que nunca hice. Romper con la estructura del debo y tengo o no debo y no tengo. Si querés, hacelo. Si no querés, no lo hagas. Pero no te bases el no querés única y exclusivamente o el querés en el debo y en el tengo. Porque ya no es lo que querés, es lo que se debe y se tiene que hacer. Que así nos educaron, y esto que preguntaba Rosita, y así viene después cómo bajamos línea a los demás, de acuerdo a lo que se debe y se tiene que hacer. Hasta la cosa más insignificante que le damos importancia y hasta nos enojamos. ¿Vas a salir con esa remera agujereada? Cambiate esa remera, cambiate. Y no hay nada más lindo que salir con la remera agujereada, es la que tengo hace mucho tiempo. No hay nada más lindo que eso. Pero sin embargo, por estándares, y algo que nadie se va a fijar, pero nadie se va a fijar, porque una remera agujereada se usa, está a la moda. ¿Qué problema hay? Nadie lo identifica, solamente nosotros. No se enfoquen en eso, enfóquense en vivir el presente, no en el pasado. Se pueden romper estas estructuras mentales. Si lo dijiste, decir, mordete la lengua y decir, bueno, dale, sí, salí con esa remera si querés, dale, no hay problema. Y ahí empezás a generar hábitos nuevos. Cuesta, indudablemente que cuesta, pero no es imposible. Y la famosa frase que me gusta a mí, que ustedes ya la saben, nada es absoluto, todo es posible. Nada es absoluto, todo es posible. Si ustedes quieren, nada más.
Descansen, pasen un hermoso fin de semana, disfruten del momento. No importa si hace frío, calor, llueve, caiga piedra, no importa. Hagan lo que ustedes quieran, no importa el clima, porque hasta esa excusa ponemos por el clima. Si nos divertíamos cuando era chico, cuando llovía, nos divertíamos cuando hacía frío, nos divertíamos cuando hacía calor. Pásenla lindo, disfruten de ustedes y priorícense. Esa es la única manera de ser felices. Nos vemos el martes. Muchas gracias. Disfruten. Gracias, gente. Muchas gracias. Gracias por el esfuerzo de quedarse hasta esta hora. Muchas gracias.